Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho y esta vez vamos a ver la Unión Europea. Empecemos con sus principios básicos y estructuras. Históricamente, los estados de Europa han compartido una comunidad de culturas, un pensamiento político homogéneo y unas mismas raíces jurídicas. Sin embargo, la historia moderna de Europa está caracterizado por los enfrentamientos entre sus estados soberanos que no conseguían encauzar pacíficamente las relaciones entre los pueblos de Europa. Tras los fracasos para redefinir la Europa moderna por la fuerza y sobre todo tras la experiencia de las dos guerras mundiales, han conducido finalmente a la idea de una Europa integrada por la libre voluntad de sus estados y pueblos. La idea federalista de Europa ya se había empezado a fraguar en el periodo de entreguerras y aunque no tuvo éxito, sí que proporcionó una base teórica para el proyecto europeo que vino con posterioridad. De esta manera, la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, exige para el futuro soluciones que pasen por la creación de organizaciones internacionales que asuman cesiones de soberanía de los estados con el objetivo de resolver conflictos y cooperar económicamente sobre bases no territoriales. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques antagónicos que determinarán el alcance de los procesos de la organización europea. Así, por un lado tenemos la Europa occidental, que en el ámbito de la cooperación económica se crea la Organización Europea de Cooperación Económica para gestionar la ayuda recibida por el marco del Plan Marshall, que acabará transformándose en la actual Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en la OCDE. En lo militar, Estados Unidos crea la OTAN con la participación de 10 estados europeos. Tras los acontecimientos de la invasión como Checoslovaquia, había tomado fuerza la idea de que los estados europeos por sí mismos eran insuficientes para contener el avance soviético. En la Europa oriental, por otro lado, tenemos el eje soviético, que se organiza en torno al Consejo de Ayuda Económica Mutua y Pacto de Varsovia. Bien, la creación de las comunidades europeas. En la parte occidental, la administración conjunta de la cuenca del Ruhr por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial supone el paso previo para la posterior creación de la Comunidad la Comunidad Europea del Carbón y Acero, la CECA, que puso en común la producción europea de carbón y acero. Tras el fracaso del intento de la creación de un ejército europeo mediante la Comunidad Europea de Defensa, el proceso de integración se relanza con la creación de dos nuevas comunidades europeas, la Comunidad Económica Europea para la creación de un mercado común y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que establece un mercado común de productos nucleares y el desarrollo pacífico de la energía nuclear entre sus países miembros. Como vemos, la creación de un mercado común es un proyecto muy ambicioso eh, que siempre ha intentado llevar a cabo los países europeos. Para ello, pues se han hecho desaparecer aranceles interiores, se ha creado una política agraria común y una creación de una unión aduanera. Bien, prosigamos con la creación de la Unión Europea. Tras el Tratado de Maastricht de 1993, la CEE pasa a denominarse la Comunidad Europea, como expresión de la tendencia de atribuir al proceso de integración, además de la dimensión económica, una nueva dimensión más política. En ese mismo tratado se estableció que las tres comunidades europeas, la CECA, la CEE y la CEEA o la Euratom, pasarán a formar parte de la nueva Unión Europea. Es decir, lo que se quiere es que la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica de Carbón y Acero y la Comunidad Económica de Energía Atómica pase a formar una sola, única comunidad y no haya tres comunidades diferentes. Es decir, con la ratificación del Tratado de la Unión Europea, que es este Tratado de Maastricht, las tres comunidades pasan a formar parte de esta nueva organización supranacional. Es decir, es una organización con carácter internacional, ¿vale? Político,
que era algo que nunca se había visto hasta ese momento. Es decir, que la nueva Unión Europea absorbe estas tres comunidades y las mete dentro de su primer pilar. El segundo pilar de la Unión Europea se basa en la seguridad y la defensa común. Y el tercer pilar es la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior. El segundo y el tercer pilar se crean con el mismo tratado de Maastricht y actualmente están en fase de desarrollo. Es decir, no solamente se crea una mera organización internacional con una estructura institucional y jurídica común a un grupo de estados soberanos y sirve tanto como instrumento económico, social, defensivo, etc. Posteriormente, con el Tratado de Ámsterdam, el tercer pilar del que antes hablábamos se pasa a denominar de cooperación policial y judicial en materia penal. Con la llegada del siglo XXI se inicia un proceso de relanzamiento político de la Unión Europea y su democratización, culminando con la creación de una constitución para Europa. Sin embargo, esta Constitución Europea nunca llega a entrar en vigor porque el proceso de ratificación es interrumpido por referéndum negativo de Francia y Holanda. Ya es difícil llegar a crear una Constitución para un Estado. Imaginaos cómo debe ser hacer una Constitución europea para todos los Estados que forman parte de esta Unión. O sea, es una cosa muy complicada. Ahora bien, después del fracaso proyecto de la Constitución Europea, se produce una reforma de esta Unión Europea con el Tratado de Lisboa, que dota expresamente de personalidad jurídica a la Unión y se eliminan los tres pilares. Bueno, no es que se eliminen, sino que ya no se habla de pilares como tal. Además, se simplifica el derecho originario de la Unión Europea porque obviamente había un mogollón de tratados y de ratificaciones y de tal, y lo que se hace es que se aglomera todo en dos tratados, el Tratado de la Unión Europea, el TUE, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el TFUE, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. En ellos se reorganiza el sistema institucional de competencias y actos jurídicos de la Unión. Ahora bien, esta Unión Europea ha llevado un proceso de construcción, ampliándose y profundizándose, ¿vale? Es decir, el éxito inicial de los 6 Estados miembros originarios impulsó a Dinamarca, Irlanda y Reino Unido a unirse a ellos en 1973. Hasta entonces, Reino Unido había abogado por un modelo de cooperación intergubernamental en el marco de organizaciones internacionales clásicas, en vez de un modelo federal como es el de la Comunidad Europea. En cambio, Noruega al principio no puede entrar porque el referéndum es negativo. En los años 80 se adhieren Grecia en el 81 y España y Portugal en el 86. En 1995 ingresan Austria, Finlandia y Suecia. Ya tenemos 15 estados. Ahora bien, con la caída del muro de Berlín en 1989, terminando así la Guerra Fría, se abre el camino de la adhesión de los países de Europa Central y Oriental. En 2004 se produce la ampliación más grande de toda la historia de la Unión Europea, alcanzando los 25 Estados miembros. Se incluyen en la Unión Europea las antiguas democracias del bloque soviético, como son la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, los 3 estados bálticos, como son Estonia, Lituania y Letonia, las repúblicas de la antigua Yugoslavia, Eslovenia, y 2 países mediterráneos, como son Chipre y Malta. En 2007 se adhieren Bulgaria y Rumanía, y en 2013 Croacia, con lo que la Unión Europea alcanza la cifra actual de 28 Estados miembros y incluye una aproximación de unos 500 millones de ciudadanos, o sea que son unos cuantos. Y eso es todo lo referente a la ampliación.
Ahora veremos la profundización del proceso de integración de la Unión Europea, que supone la progresiva realización y ampliación de los objetivos, medios y competencias de la Unión Europea, tanto en su dimensión económica como política. La dimensión económica ha sido dominante en el proceso de integración europea y pertenece a este ámbito la realización del mercado interior, con el establecimiento de libertades económicas, como libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, y la supresión de controles en las fronteras interiores. Instauración de políticas de cohesión económica y social y desarrollo de políticas regionales, la implantación progresiva de la Unión Económica y Monetaria, materializada en la introducción de la moneda única, con la creación del Banco Central Europeo. No obstante, no existe en sí una política económica común de las instituciones de la Unión, porque no tiene competencia para ello. Con la crisis financiera global del 2008, pues hubo una gran crisis de la deuda soberana de los países periféricos de la Unión, lo que puso de manifiesto la necesidad de una creación de reglas que permitan reforzar esa gobernanza económica de la Unión. Se ha creado un sistema de asistencia financiera para los estados con dificultades de financiación, se han mejorado los procedimientos de coordinación de políticas económicas nacionales y se han reforzado las instituciones comunitarias encargadas de la gobernanza económica. Respecto a la dimensión política, se ha potenciado a partir del Tratado de Maastricht mediante la cooperación intergubernamental en materia de política exterior y seguridad y cooperación policial y judicial en materia penal. Ahora bien, el proceso de construcción europea se ha fundado desde sus orígenes en una doble legitimidad, la territorial que aportan los Estados miembros y la popular que aportan los pueblos o ciudadanos de la Unión Europea. En este sentido, la legitimidad democrática de la Unión se ha venido reforzando con la extensión del principio de legitimidad popular en las reformas de los tratados. Si bien el poder de decisión en última instancia se resuelve a favor de los estados, todos ellos democráticos, y no a favor de la intervención directa de los pueblos en la Constitución de la Unión Europea. Desde un punto de vista institucional, la progresiva democratización del funcionamiento de la Unión se observa en el fortalecimiento del Parlamento Europeo, puesto que sus miembros son elegidos por sufragio universal directo, y otros órganos como el Comité Económico y Social, que representa a la sociedad civil organizada. Se ha implantado de forma progresiva el voto por mayoría cualificada frente a la unanimidad que imperaba en los inicios, y el Parlamento comparte con el Consejo la competencia legislativa en el procedimiento legislativo ordinario. Desde un punto de vista material, el fundamento democrático de la Unión se manifiesta en aspectos como la implantación de la ciudadanía de la Unión, que atribuye un conjunto de derechos civiles y políticos específicos a los nacionales de los Estados miembros, como expresión de un vínculo jurídico con la Unión. Además, se ha procedido a la formalización jurídica del principio democrático y de respeto a los derechos humanos, y en el sistema político de la Unión se ha creado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene el mismo valor jurídico que los tratados. Por último, los derechos humanos se conciben como un elemento de legitimación política y democratización del proceso de integración, a la vez que un parámetro de legalidad de la actuación de las instituciones de la Unión. Y hasta aquí el primer vídeo sobre la Unión Europea, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo enorme.